El domingo pasado el pastor hablaba del amar a Dios con toda... ¿Alguien estaba aquí el domingo pasado? ¿Alguien se acuerda? Amar a Dios con toda tu alma, mente, corazón y fuerza, decía el pastor. Y él explicó un poco más sobre eso. Dice, luego explicó sobre la definición de los diferentes tipos de amores en griego, cómo el griego lo explica. El amor filial. Y ahí, bueno, él explicó el amor eros, que es el amor romántico ¿no? Pero finalizó hablando del amor ágape, el amor ágape. Esta mañana yo quiero mostrarles algo muy interesante sobre el amor ágape. Este es un tema muy lindo, muy bonito, pero a la misma vez muy profundo. Y hubo batalla porque no he escuchado esto, o por lo menos no es tan frecuente o común escuchar lo que les voy a enseñar y sustentar en esta mañana, pero va a ser de bendición. Levanten su mano, por favor. Vamos a orar. Yo quiero que usted haga un ejercicio conmigo. Yo quiero que usted ahí donde está, ore por mí para que yo pueda dar la palabra conforme a la voluntad de Dios. Y yo oraré por ustedes para que ustedes puedan recibirla. Vamos a trabajar en equipo. Padre, en esta hermosa mañana, yo oro, mi Dios, por este pueblo tan hermoso, mi Dios, un pueblo unido. La palabra dice, donde hay dos o tres en tu nombre, ahí tú estás, Padre. Yo sé que tú estás en medio de este lugar. Yo oro para que los corazones de cada uno, Padre, esté preparado, sea buena tierra para recibir la semilla, esta palabra que ha de ser implantada en esta mañana, Dios. Tú sabes, Rey, usa esta boca, usa esta persona que está hablando por este micrófono. Yo solamente soy una vasija, Padre Santo. Tú te llevas la gloria, tú te llevas la honra. Eres tú quien ha de hablar en esta hora para tu honra y gloria. Padre, te damos gracias. Y este pueblo dice, gloria a Dios, gloria a Dios. Me gusta esto, me gusta esto. Me gusta esto. Ágape. El título del mensaje se llama Los dos ágapes. Escuchen esto, los dos ágapes. Pero antes de entrar en materia, yo quiero dar una breve explicación sobre ágape, algunos datos interesantes. En el Antiguo Testamento aparece la palabra ágape o agapao unas 215 veces. 215 veces en el Antiguo Testamento. Nuevo Testamento aparece unas 142 veces la palabra ágape, la palabra agapao, que quiere decir amor, condicional y demás, como ya lo conocemos. Cuando yo sumé los dos, yo pensaba que iba a dar a 360, pero ya 357. Estaba cerca, así que ya, normal. Pero hay 357 veces, aparentemente, dependiendo, claro, de la traducción bíblica que se esté utilizando y demás. 357 veces aparece la palabra amor o amado. ¿Amén? ¿Están conmigo? Gloria a Dios. En el Antiguo Testamento, la primera vez que aparece es en Génesis capítulo 22, verso 2. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas. Ese amas es ágape. Cuando te vas al original, aparece agapao en ese primer versículo. Y en el Nuevo Testamento vamos a utilizar el que conocemos bastante, Juan 3:16. Porque de tal manera amó. Ese amor es ágape o agapao. Y aquí está. Esto es lo que aparece en el original cuando leemos los versículos. Muy bien. La definición de la manera más sencilla para entrar en materia rápido de ágape es lo que amas más. Cuando hablamos de un amor incondicional, un amor que no tiene barreras, tú estás amando de una manera que nada te puede detener. ¿Alguien dice amén? Nada puede frenar tu manera de amar. Por eso que cuando volvemos a Juan 3:16 Melody, él dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Nada detuvo a Dios por amarnos a nosotros. ¿Alguien dice amén? Nada lo detuvo y nada lo detendrá, ni nada puede detener a Dios
porque Él te ama, y si Él te ama, Él va a amarte hasta el fin. Muy bien. El título es Los dos ágapes. Tenga eso presente. Me gusta cuando uno lee Juan 3:16 y uno entiende el concepto. Tenemos que seguir leyendo. En Juan capítulo 3, verso 17, el Señor profundiza un poco más. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Escúcheme bien, yo creo que me presten atención, que esto lo va a bendecir. Sino que para que el mundo sea salvo por él. Escúcheme bien, voy pausadamente porque Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y en Juan 3:17, Él no vino al mundo para que se pierda el mundo, sino para que el mundo a través de Jesucristo sea salvo. Dios ama al mundo. Pero interesantemente en el libro de Santiago, y vamos a leer algunos versículos para poder crear una base. Santiago capítulo 4, verso 4 al 5 dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemigo o es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Ahora bien, explico esto breve. Dios ama al mundo, pero tú no puedes amar al mundo. Explico. Dios ama al mundo, por eso envió a su Hijo amado, para que a través de Él se salve. Pero tú, amando a Dios, tú vas y entonces salvas a gente que está en el mundo. Tú vas al mundo a salvar. Tú vas al mundo a salvar por amor a Dios, porque Él te sacó del mundo. Esto suena contradictorio, pero Dios es el único que tiene ese amor tan grande, incondicionalmente, independientemente, que tú no le ames a Él, Él te amó. Y por eso Cristo padeció en la cruz, porque la muerte de la cruz tenía que suceder. No es que fue algo inventado. Alguien tenía que pagar por tu pecado y mi pecado. Y no había nadie más apto para eso que alguien sin mancha y sin pecado, que es Jesucristo. Alguien dice amén, por favor. Entonces Dios puede ir al mundo y sacar gente del mundo y traerlo, pero tú no puedes ir al mundo sin Dios. Porque si tú vas al mundo sin Dios, la Biblia muestra claramente, ten cuidado que ellos se convierten a ti, tú no a ellos. Porque esta es una batalla de ágapes. Y voy a explicar. Esta es una batalla del ágape. Hay dos ágapes aquí. En el libro de Lucas capítulo 19 verso 10 dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Iglesia, yo quiero darte una palabra en esta mañana. Dios te dice en esta hora, yo no sé quién lo va a recibir: tú eres mío y no quiero perderte de nuevo. Tú eres mía y yo no quiero perderte de nuevo. Jesucristo vino a salvar, a buscar primero y después a salvar lo que una vez se perdió en ese Edén. Pero Cristo está diciendo, tú eres mía, yo no te voy a perder. Yo te agarro, pero tú agárrame a mí también. Si alguien se está cayendo y tú estás tratando de agarrar a esa persona, es más peso a que esa persona también se está tratando de agarrar de ti. ¿Alguien entiende lo que estoy diciendo? Muy bien. Ahora entendemos, iglesia. Escúcheme bien. Ahora sabemos y entendemos por qué hay tanto roce con Dios. ¿Por qué tú tienes tanto roce con Dios? ¿Por qué yo tengo a veces tanta lucha con Dios? ¿Por qué tenemos tanto forcejeo? ¿Por qué tantas luchas, tantas caídas? ¿Por qué? O sea, todo está como revuelto en nuestra vida a veces. Yo pensaba que todo lo de ágape era algo divino y algo hermoso y algo de Dios hacia el mundo solamente. Pero la Biblia me relata, me muestra que hay dos ágapes.
Por eso tenemos pelea, lucha, roce y andamos forcejeando con Dios diariamente. No deslices el reel todavía, quédate hasta el final. Dame un segundito. Yo hoy vengo a volarle el cerebro a alguien, Dios mío. Y estoy tratando de controlarme porque estoy para patear esto y tirarme allá para que me apañen. Escucha esto. Escucha esto. Siempre se habla del cielo y el infierno, la lucha. Pecado contra santidad. Esto y lo otro. ¿Tú sabes por qué? Porque Dios quiere ver, pastor, que tú amas más. Y voy explicando. Lo que tú amas más. La pelea que tenemos es el ágape que tenemos nosotros hacia el mundo y no hacia Dios. Conéctate conmigo. Jesús le dice a Pedro: Pedro, ¿me amas? Ponme ese versículo por favor, Juan capítulo 21 verso 15. Mira lo que Jesús le dice a Pedro. Cuando hubieran comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? El problema que tenemos nosotros como iglesia, como cuerpo de Cristo, es que amamos más otras cosas que a Dios. Ay, Dios mío, yo no sé si alguien está aquí. Y le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. En el original, como ustedes lo han escuchado muchas veces predicar, en el original dice, Jesús le dice: Pedro, ¿tú me agapeas? Pero Pedro le responde: sí, Señor, yo te fileo. Y la segunda vez, volvió a decirle la segunda vez, verso 16, Simón, hijo de Jonás, ¿tú me agapeas? Y Pedro le responde: sí, Señor, tú sabes que te fileo. Por eso pregunté si los que estaban el domingo pasado escucharon la explicación del pastor sobre fileo, sobre eros. Fileo es un amor de amistad. Es un amor filial de amistad. Pero Jesucristo le está diciendo: tú me agapeas. Tú me amas más que a estos. Y Pedro le responde: yo te fileo, Señor. Si Dios te preguntara a ti en esta mañana: tú me amas, ¿qué tipo de amor tú vas a responderle a Dios? ¿Le vas a decir: Padre, yo te agapeo? ¿O vas a responderle: yo te fileo? La tercera vez, Luis Carlos, que Pedro en el verso 17 le responde a Jesús cuando Jesús le dice: Pedro, ¿me amas? Jesús ya no utiliza, escuchen esto, chato gloria, ya no utiliza agapeo. Las dos primeras veces le dice: Pedro, ¿me agapeas? Pedro, ¿me agapeas? La tercera: Pedro, ¿tú me fileas? Y Pedro responde. Mira cómo responde Pedro, triste: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te fileo. ¿Por qué 3 veces le hace la pregunta a Pedro? Probablemente porque Jesús le estaba recordando a Pedro en el capítulo 18 que 3 veces me negaste. Probablemente fue eso. Pero una cosa tiene Pedro: Pedro es sincero con Dios. Y hasta desde las 3 veces le dijo: yo te fileo, Dios. Tú lo sabes todo, yo te fileo. Dios quiere transicionarte de un punto de amor o de amar a un punto donde tú puedas amar a Dios a la manera de Dios. Fuimos llamados a transicionar de fileo a ágape. Pero esto se pone terrible. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, escucha esto, iglesia. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, déjame leer esto primero, porque yo creo que es importante darle el contexto de lo que está pasando. Ponme Juan 3, del 13 al 19, por favor. Vamos a leerlo. Yo creo que ustedes vean el contexto de lo que estoy tratando de transmitir en esta mañana. En el verso 13 de Juan, capítulo 3, dice:
Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Verso 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Esto se refiere al Números capítulo 21. Verso 15 dice, para que todo aquel, verso 15, no el 16, verso 15, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el verso 15, no es el verso 16. Pero luego en el verso 16, Jesucristo lo afirma de nuevo. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Verso 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Los dos versos anteriores, él está diciendo, el que cree en mí va a tener vida eterna. Te lo repito de nuevo, el que cree en mí va a tener vida eterna. ¿Pero qué es creer en el Señor? Espérate un segundo. El que cree en mí va a tener vida eterna, porque yo no envié a mi Hijo a morir en una cruz, a padecer para que el mundo se pierda. Ese sacrificio tiene victoria. Y esa es la razón por la cual tú estás aquí, por la cual yo estoy aquí. Verso 18. El que cree en él, el que en él cree no es condenado. Estamos llegando al verso o al clímax de esto. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Espérate ahí, Melody. Toda persona que no cree, y el creer no es de que, sí, yo creo que Jesús. No. Creer es un cambio, es una transición. Toda persona que no cree ya ha sido condenado. Y esto es el día del amor y la amistad. Pero es eso. Dios está amando a un pueblo que de repente no lo ama. Como dice Primera de Corintios, si no me equivoco, capítulo 12, verso 15, yo voy a darlo todo y amarte con todo, aunque yo sabiendo que amando más, seré amado menos, decía Pablo. Verso 19. Y esta es la condenación. El verso lo explica. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Geneva, ¿tú sabes lo que dice el original en amaron? Agape. Esto me voló el cerebelo, la médula espinal. Yo exploté. Porque aquí no está hablando de un contexto de amor incondicional, divino, hermoso. Está hablando de hombres que amaron, que agapearon más las tinieblas que la luz admirable del Señor. Ahora yo vuelvo atrás y te digo, la lucha que tú y yo tenemos es porque amamos más cosas del mundo que Dios. La razón por la cual Dios en algún momento, Dios mío, ayúdanos, que en ese momento donde estemos delante de Él y digamos, Señor, Señor, y Él responda, yo no te conozco, pero yo eché fuera demonios, yo hice milagros, yo hice en tu nombre. Escúchame, fue en mi nombre, pero tú no me amabas a mí, tú amabas más las cosas del mundo. Mira, aquí Dios está cambiándolo todo. Y tengo un versículo que no iba a poner. Melody, proyéctame por favor. Juan capítulo 12, verso 40 al 43. Juan capítulo 12, verso 40. Yo quiero darte otro contexto. Ahí está hablando, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón. Esa es una profecía de Isaías. Él había profetizado sobre los judíos para endurecerle el corazón, que Dios iba a endurecerle el corazón a los judíos para que los gentiles pudieran conocer a Dios y entregarse a Dios. Pero después en Romanos 11 dice la Biblia que y todo Israel sería salvo. Pero en este proceso, ahora mismo los judíos, por eso que los judíos no creen en Jesús, solamente los judíos mesiánicos. Los judíos ortodoxos, ellos dicen que el Mesías ya vino o ellos tienen su cosa por allá. Ese es el contexto que está ocurriendo ahí, verso 41. Isaías dijo cuando vio su gloria, habló de él, verso 42.
Miren cómo empieza ese versículo, pastor. Con todo y eso, escúcheme esto. La profecía decía, Dios iba a endurecer el corazón de ellos. No había manera que la gran mayoría de ellos pudiera conocer a Dios y entregar su vida, porque era necesario endurecerlo para que los gentiles pudieran entrar. Pero con todo y eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él. Tremendo. Aún en medio de eso, Luis Carlos, había gente creyendo todavía, aunque Dios había dicho, yo voy a endurecer el corazón. Había gente que creía, pero a causa de los fariseos no los confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. Verso 43. Hermana Esmeralda, el amaban ahí es ágape. Yo voy a dejar que eso marine un poco. La verdadera lucha que tenemos nosotros como hijos de Dios es a quién amamos más o a qué amamos más. Hay gente que le gusta la gloria de los hombres. Hay gente que le gusta estar en los estrados, que la luz le pegue. Hay gente que parecieran que están confesando a Cristo, pero lo están haciendo porque hay una remuneración. O lo están haciendo porque les gusta la fama, la fortuna. Les gusta estar pegado, como se dice. Les gusta lo que están viviendo. Les gusta. Ese es el ágape del mundo. Por eso le decía que hay dos ágapes. El ágape de Dios. Porque cuando tú recibiste a Cristo como tu Señor y Salvador, algo ocurrió en ti. Escúcheme bien. Primeramente, Dios te dio poder a través del Espíritu Santo. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios. Y lo segundo que vino después fue el fruto del Espíritu Santo. Y el primer beneficio del fruto que dice ahí en Gálatas, ¿alguien sabe qué? ¿Cuál es lo primero? Gálatas dice, el fruto del Espíritu es, vamos de nuevo, es ágape. My God. Dios mío. Tú viniste a Cristo. Tú recibiste el verdadero ágape. El ágape que tú tienes, escúcheme bien. ¿Cuál es la diferencia? Hablamos de diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre el ágape del mundo y el ágape de Dios? El ágape del mundo puede amar a su familia. Eso es bueno, eso es positivo. El ágape del mundo puede hacer cosas buenas. La Biblia dice, ustedes siendo malos, aún siendo malos, le pueden dar cosas buenas a sus hijos. Buenas, ustedes no le darían escorpiones ni serpientes. La Biblia dice eso. Siendo malos, ustedes hacen cosas buenas. El ágape del mundo puede hacer cosas buenas. Pero el problema del ágape del mundo es que también tiene la capacidad de hacer lo malo. El ágape del mundo busca sus deseos. Por eso que Juan dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero escúchame bien, yo quiero que quede esto claro, porque la línea es más delicada todavía. Oye esto, Joel, no es que no amaban a Dios, amaban más la gloria de los hombres. Padre de la gloria. Tú le preguntabas a ellos, oye, ¿tú amas a Dios? Sí. Pero cuando le preguntes, ¿qué amas más? Pedro, ¿tú me amas más que a estos? Dios, la Biblia dice que el Espíritu Santo que mora, oye esto, vive, está en nosotros, nos anhela celosamente. Pero ¿por qué te anhela si ya está en ti? Porque la lucha que tenemos es que estamos amando más otras cosas que a Dios.
estamos amando más otras cosas que a Dios. Por eso que cuando hablábamos de Génesis capítulo 22, verso 2, eso apuntaba a Juan capítulo 3, verso 16. Porque Dios le dice a Abraham: toma ahora tu hijo, tu único hijo, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Entrégame, dice Dios, lo que tú amas más. ¿Y por qué yo decía que esto iba a volarle el cerebro a alguien? A mí me lo voló, yo no sé si a ti te va a volar. Yo no sé qué tú amas más, pero Dios te está diciendo: entrégaselo a Él. Yo no sé si es un niño, un hijo. Yo no sé si un esposo, una esposa, un trabajo. Yo no sé. Y cuando digo entrégaselo a Él, no lo estoy hablando literalmente que pía. Mi hijo nació pía, Nicole, colo para ti, no sé qué. No. No estamos hablando de lo literal, pero sí estamos hablando de el concepto. Cuando tú miras a ese niño, a esa esposa, a ese esposo, a ese trabajo, cuando tú hablas de ese trabajo, te hace hormigueo, pero cuando hablas de Dios no pasa nada. En la balanza, Dios está diciendo: en la balanza que tienes, ¿qué pesa más? ¿Dios o lo que haces? Aún el ministerio, pastor, puede estar más que Dios. Dios no comparte su gloria con nadie. Dios es celoso. Por eso, nuevamente repito, la lucha que tenemos contra el pecado, claro, porque el pecado, adivina qué, deleite. Nos deleitamos en el pecado y eso indica que amamos más que el pecado que a Dios. ¿Alguien está aquí? Porque Dios te está diciendo: vete y no peques más. Y yo voy nuevamente y caigo en el mismo lugar. Pero el amor de Dios, el ágape de Dios es tan grande que Él me dice: levántate, vete y no peques más. Parece un déjà vu Dios conmigo. Así mismo Dios es contigo. Parece un déjà vu, como que se repite. Caigo, me levanto, Él te levanta, te limpia y vete. Yo te perdono, vete. Él no se acuerda de tu pecado. Lo que hiciste ayer no se acuerda. Lo tiró en el fondo del mar. Yo no quiero saber tu pecado. Yo quiero tu ágape hacia mí. Y la única manera, escucha esto, iglesia, la única manera que tu ágape puede ser el que yo quiero es que tú aprendas como yo te amo a ti. Yo soy tu referencia, dice Dios. Mira cómo yo te amo a ti. Porque el ágape que yo te doy, escúchame, Luis Carlos peca ahora, Dios lo perdona. Yo peco, Dios me perdona. Nicole peca, Diobeli peca, Dios perdonando. Pero ¿qué pasa cuando alguien te falla a ti? Tú perdonas. El problema es tu ágape del mundo versus el de Dios. Come on. Si tu referencia es el ágape del cielo, el ágape de Dios, si esa es la referencia, tenemos que entrar en esa atmósfera. ¿Ustedes creen que es fácil para Dios perdonar la cabeza dura de nosotros a veces? El mismo Dios escogió un pueblo de dura cerviz, pastor. El mismo Dios yo creo que si Dios se hubiera escogido, esto es locura mía, pero me pongo a pensar, Gloria, si Dios se hubiera escogido a Egipto como su pueblo, capaz que esa gente se porta mejor que los hebreos, o los amonitas, o los eteos, toda esta gente que eran rivales del pueblo de Dios, capaz que ellos hubieran hecho un buen trabajo sirviendo a Dios. Pero por eso Dios se metió ahí, porque Él agarra lo más vil y lo más menospreciado. Agarró Jehová para avergonzar a los sabios. Hoy es un día especial para que tú puedas poner en práctica el verdadero ágape. Cuando ustedes salgan de aquí, recuerden dos ágapes. El del mundo, que sabe amar, sabe hacer cosas muy semejantes, pero ama también la gloria de los hombres. Pero el ágape de Dios solamente le da honra a Dios. Solamente le da gloria a Dios. Voy cerrando, iglesia. Miren lo que dice el libro de Marcos, Melody, capítulo 12,
verso 30. Por eso digo, o sea, el pastor lo predicó y cuando el pastor estaba predicando, a mí me agarró unas cosas ahí, tuve que bucear y meterme y wow, fue una cosa increíble. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y vamos a leerlo despacio porque como no lo sabemos de memoria, vamos así y no captamos la esencia. Con todo tu corazón. Porque a veces podemos amar a Dios con toda nuestra alma, pero no con el corazón. O con el corazón, pero no con el alma. Yo no sé cómo puede funcionar eso, pero por algo está escrito. Con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y con todas tus fuerzas. Dice la Biblia que este es el principal mandamiento. Ese es el verdadero ágape de Dios. Sáltate al 33, Melody, por favor, 12:33. Y el amarle, y aquí está la respuesta y la explicación, y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos. Tú puedes ayunar todo lo que tú quieras. Tú puedes ayunar 50 días y puedes ganar a Moisés. Tú puedes subirte a un volcán, no a un monte. Métete en la lava si quieres. Cualquier sacrificio que tú hagas para Dios, pero tú no le amas con todo esto, es por gusto. Voy a repetirlo. Tú puedes orar por meses si quieres, porque escúcheme, yo no tengo nada en contra de los ejercicios espirituales. Yo lo llamo el 1, 2, 3 de Dios. El orar, el ayunar y el estudiar la palabra. Es el 1, 2, 3 de Dios. Pim, pam, como un gimnasio. Yo lo llamo así. Pero de nada me sirve, escúchame iglesia, el que estaba crucificado al lado de Jesús, el que llamamos ladrón hoy en día porque está escrito como ladrón, ese está en la presencia de Dios en el paraíso. Y él no tuvo estudios teológicos, él no hizo nada de eso, pero él entendió en esa cruz que él iba a morir. Él dice: ven acá, yo voy a amar, tú tienes que ser la solución a mi problema. Iglesia, amar a Dios con todo el corazón, entendimiento, alma y fuerza. Y después dice, y amar al prójimo, porque esos son los dos mandamientos primordiales. Como a ti mismo, es más que todo lo que tú puedas hacer. Iglesia, ámenme. No me miren así. Ámenme, pero amen a esa persona que le está haciendo mal. No venzas al mal con mal, vénselo con amor. ¿Alguien está aquí? Pastor hablaba de que le nació hablar de divorcio. Eso me acongojó, pastor. Yo no sé, ese domingo yo no sé qué pasó, pero yo me la pasé meditando en la palabra, en la prédica del domingo. Y está en YouTube, no está en YouTube, pero está grabado. Y yo mismo no quise escuchar la grabación para no, como que, no sé, lo escucho después y lo voy a subir a YouTube. Les recomiendo que escuchen esa prédica del domingo. Pero el pastor hablaba del divorcio. Y eso me acongoja. Porque ya por cualquier cosa nos estamos divorciando. Antes, tú veías a los abuelitos, ¿cuántos años tienes casado? 40, 60. Y era normal. Hoy en día, y no estoy hablando, esto no es estadística del mundo, estadística dentro de la iglesia. Está en aumento y sigue en aumento. Porque el ágape, miren, en los últimos tiempos el ágape de muchos se enfriará. Si yo amo a Dios y yo entiendo que Dios está a favor de mi casa, porque el pastor lo dijo, Dios une propósitos, aguanta un poco más. Sí, lo diste todo, decía el pastor, porque ese es el problema. No sabemos cuál es nosotros no somos dioses para saber. Pero lo más que podemos decirte, amado, amada, aguanta un poco más. Dios sabe de qué cosa tú tienes necesidad. Iglesia, Dios va a transicionar a alguien de filos a ágape. Cuando ya tú entras en el modo ágape,
a ti no te importa más nada, porque ningún sacrificio, tú puedes latigarte la espalda como la gente de Baal, que estaban los profetas de Baal, que estaban, tú puedes hacer lo que a ti te da la gana, eso no mueve a Dios. Yo quiero que ustedes entiendan esto. Tú puedes ayunar y no necesariamente tu ayuno va a mover a Dios. Tú puedes llorar y tú puedes estar postrado. La Biblia muestra que sí, a veces en la oración Dios se mueve, en el ayuno Dios se mueve. Hay cosas que no salen si no es con ayuno y oración. Hay cosas, pero Dios es soberano. No hay una fórmula para decirle a Dios, Dios, yo voy a ayunar una semana y dame un carro. No funciona así con Dios. Dios quiere tu corazón. Porque cuando estemos allá arriba, ese tema de carro, casa, vamos, todos somos hermanos. Dije, mi esposa, yo la amo tanto, pero esa va a ser mi hermana ya. Vamos a ser como ángeles. La meta, ¿cuál es? El cielo. Pero mientras estamos en camino, en pos de eso, nuestro ágape tiene que ser conforme al ágape de Dios.